Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy culminaremos nuestra cátedra Derecho Contencioso Administrativo con la unidad 5, Mecanismos Extraordinarios contra la Administración Pública. Mi nombre es Mary Vargas y soy su facilitadora en esta oportunidad. El primer mecanismo que vamos a analizar es el amparo constitucional. ¿Qué es un amparo constitucional? Bueno, es una acción que puede interponer cualquier ciudadano cuando esté en presencia de una violación o la amenaza inminente a sus derechos y garantías constitucionales, por una acción u omisión de alguna autoridad o inclusive de un particular investido de autoridad, es decir, un funcionario público. Tiene la peculiaridad de ser de tramitación expedita en defensa de los derechos constitucionales. Por ejemplo, el tribunal amparó al ciudadano contra un abuso de autoridad. Legitimación. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal del 2021 señala que la acción de amparo podrá ser presentada directamente por el agraviado o cualquier persona sin que sea necesaria la asistencia de un abogado. También podría ser presentada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y organizaciones de defensa de los derechos humanos. El artículo 13 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales del 88 señalaba que esta acción puede ser interpuesta ante el juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, los procuradores menores agrarios y del trabajo, si fuese el caso. Como interposición de la acción, también tenemos el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal del 2021, que señala que la acción de amparo podrá ser presentada de manera oral o escrita o a través de cualquier medio tecnológico. En el caso de que la acción o recurso sea presentado de forma oral, el tribunal dejará constancia en un acta sobre lo manifestado. El declarante o agraviado firmará, suscribirá y se dejará allí en el tribunal. Ahora bien, ¿cuáles son sus requisitos? El artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal del 2021 señala que los funcionarios públicos, así como los particulares, están en la obligación de cumplir con los requerimientos del juez de amparo a la libertad y seguridad personal, especialmente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida o para hacer cesar amenazas graves e inminentes. Por lo que ustedes pueden notar, este artículo no señala exactamente cuáles son los requisitos. Sin embargo, los mismos fueron estipulados en la Ley de Amparo del 88, en el cual estipula o establece que todo escrito de amparo constitucional debe contener primero los datos de identificación de la persona agraviada. Si tiene un abogado, debe señalar de forma suficiente el poder con el cual está actuando, residencia, lugar y domicilio del agraviado, identificación del agraviante, así como residencia, lugar y domicilio, y si fuese posible, el sitio en donde se pueda localizar. En tercer lugar, tenemos el señalamiento de los derechos o garantías constitucionales violados o amenazados. En cuarto lugar, está la descripción sobre los hechos, actos, omisiones y demás circunstancias que han motivado al amparo. Y finalmente, cualquier otra información relevante para el juez. Procedencia. El artículo 2 de la Ley de Amparo del 88 señala que la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de órganos del poder público nacional, estatal o municipal. También procede contra hechos, actos u omisiones originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado o amenacen con violar cualquier garantía o derecho constitucional. Se entenderá como una amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente.
El artículo 3 de esta misma normativa señala que de igual modo procede la acción de amparo cuando la violación o amenaza de violación derive de una norma que colide con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelve la acción interpuesta debe apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el juez informará al Tribunal Supremo de Justicia sobre esta decisión. La acción de amparo, asimismo, también se puede ejercer conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales y normativos, en cuyo caso el Tribunal Supremo de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de esa norma. El artículo 4 de la misma ley de amparo del 88 establece que procede la acción de amparo asimismo cuando un tribunal, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o una decisión, sentencia, ordenando un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse ante un tribunal superior o de alzada al que emitió el acto administrativo, perdón, al que emitió la jurisprudencia, la sentencia, quien decidirá de forma breve, sumaria y efectiva. El artículo 5 de la ley del 88 señala asimismo que la acción de amparo también procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o garantía constitucional cuando no existe un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional. Cuando la acción de amparo se ejerce contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la administración pública, podrá formularse ante un juez contencioso administrativo, si lo hubiese en la localidad. Eh, Conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación o contra conductas omisivas, respectivamente. En estos casos, el juez, de forma breve, sumaria y expedita, conforme a lo establecido en la ley, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto administrativo mientras dure el juicio. Asimismo, cuando se ejerce la acción contra actos administrativos conjuntamente con un recurso contencioso, que se fundamente en una violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aun después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la ley. Y no será necesario el agotamiento de la vía administrativa para poder ejercerlos. Admisibilidad. El artículo 6 de la Ley de Amparo del 88 señala de forma negativa una lista taxativa sobre cuando no se admite la acción de amparo. En contrario sensu significa que lo que no esté allí es lo que se puede ejercer. ¿Qué nos dice este listado? En primer lugar, no se admite la acción de amparo cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional que pudiese causarla. Segundo, cuando la amenaza contra el derecho o la garantía no sea inminente, posible y realizable. Tercero, cuando la violación del derecho o la garantía constitucional constituye una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación infringida. En este caso se entenderá que son irreparables los actos que mediante el amparo no pueden volver a la cosa de su estado original. En cuarto lugar, tenemos que cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que ha violado la garantía constitucional o el derecho, haya sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos de que se trate de violaciones que infrinjan el orden público y las buenas costumbres. En este caso, se entenderá que hay un consentimiento por parte del agraviado cuando hubiese transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en las leyes especiales, en caso de que se apliquen, o en su defecto 6 meses después de la violación o amenaza del derecho protegido.
El consentimiento tácito, por otro lado, es aquel que extraña signos inequívocos de aceptación. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías judiciales eh, ordinarias o de hecho uso de medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o la amenaza de los derechos constitucionales, el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en la ley, a fin de que ordene la suspensión provisional de los efectos de la actuación correspondiente. Otra situación por la cual no procede la acción de amparo es cuando se trate de decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, en caso de la suspensión de derechos y garantías constitucionales, salvo que el acto que se impugne no tenga relación específica con ese decreto de suspensión. Finalmente, cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un tribunal en relación a los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. Trámite. El artículo 13 de la Ley de Amparo del 2021 señala que una vez recibida la acción de amparo, el tribunal ordenará de manera inmediata al presunto agraviante que informe dentro de un plazo de 12 horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad, pudiendo constituirse directamente en el lugar donde se presuma se encuentre la persona agraviada. En el mismo acto, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo y de la jurisdicción y podrá decretar las medidas preventivas que hubiese lugar para proteger la libertad, seguridad e integridad de la persona agraviada, incluyendo la orden del traslado inmediato de la persona agraviada a sede del tribunal. Si la persona es localizada, se aplica el artículo 15 de la Ley de Amparo del 2021, donde señala que ubicada la persona detenida o desaparecida, el juez de amparo decidirá, en un término no mayor a 24 horas, la inminente libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto si se encontrase que la privación o restricción de la libertad y seguridad personal es arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Por su parte, cuando la persona no es localizada, el artículo 16 del 2021 señala que cuando sea imposible ubicar al agraviado, el juez ordenará una articulación probatoria de 48 horas y se pronunciará dentro de las 24 horas siguientes sobre la procedencia del mandato del amparo a la libertad y seguridad personal. El juez tendrá las más amplias facultades probatorias en este caso. Asimismo, remitirá las actuaciones al Ministerio Público a fin de que inicie una investigación penal. Incumplimiento al mandato. ¿Qué sucede si el juez emite una orden y ésta se incumple? El artículo 18 de la ley del 2021 señala que en este caso esa persona va a tener una sanción de prisión de 1 a 3 años. Vamos con el siguiente mecanismo, el habeas data o amparo constitucional de acceso a la información y los datos personales. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, el habeas data es un mecanismo que establece el artículo 28 de la Constitución, que puede dividirse en dos derechos intrínsecamente vinculados. El primero, de acceder a la información y a los datos que sobre sí mismos o sus bienes constaten en registros oficiales o privados y de conocer la finalidad y uso de los mismos. En consecuencia, es el derecho a conocer si alguien lleva registros sobre los demás personas y que a su vez es un previo al derecho de acceso, no aparece expresamente señalado en el artículo 28, pero ha sido reiterado por el análisis jurisprudencial de que el mismo puede ejercerse previamente al de acceso como un requisito fundamental para que opere el habeas data, ya que se tiene que tener la certeza de que los datos existen, sobre todo si se está intentando un amparo constitucional. Por otra parte, el derecho de acceso tendría sentido cuando quien lo ejerce realmente constata que la información o datos están en un registro, bien sea público o privado, así como la persona que lo tiene bajo su guardia, y que además va
a operar siempre y cuando este acceso haya sido negado por parte de esta persona, ya que de esta manera será cuando el derecho de acceso es violentado y podrá el órgano jurisdiccional competente actuar de manera eficaz a los fines de solucionar la violación mediante el habeas data. Sin embargo, estos derechos que se encuentran consagrados en la Constitución podrían ser protegidos por medio de la intervención judicial, pero no siempre por medios de amparo constitucional, ya que, por ejemplo, en el caso del derecho a conocer es de naturaleza inquisitiva, es decir, que se va a evaluar si realmente existen estos datos o si están registrados, además de que se analiza si realmente se puede conocer el uso de los datos, ya que el tema de los secretos profesionales o de Estado no podrían ser revelados, por lo que este derecho tendría que ser propuesto por la vía autónoma y no por medio de un amparo constitucional. Ahora bien, ¿qué derechos engloba el habeas data? De acuerdo al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia 1050 del 23 de agosto del año 2000 determinó que los derechos que engloba el artículo 28 constitucional son, primer, el derecho de conocer sobre la existencia de tales registros. Segundo, el derecho de acceso individual a la información, la cual puede ser nominativa, donde la persona queda vinculada a comunidades o un grupo de personas. Tercero, el derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y la exactitud de la información recolectada sobre él. Cuarto, el derecho de conocer el uso y finalidad que hace de la información quien la registra. Quinto, el derecho de actualización, a fin de que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo. Sexto, el derecho de ratificación de datos falsos o incompletos. Séptimo, el derecho de destrucción de datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas. ¿Cómo procede este recurso? Bueno, mediante sentencia del 9 de noviembre del 2009, la Sala Constitucional hizo un balance en retrospectiva de los resultados obtenidos con la tramitación de la habeas data a través de este procedimiento, llegando a la conclusión que por carecer de una unidad, el acto oral durante el trámite se prolonga en demasía la decisión sobre el fondo del asunto, en el cual se supone que está en controversia un derecho constitucional que exige tutela efectiva de la justicia constitucional. En consecuencia, la sala decidió modificar el procedimiento establecido en la sentencia 2551 del 24 de septiembre de 2003 en materia de habeas data, establecido ahora un procedimiento judicial especial, preferente y sumario, por tanto más breve, de manera que permite pronta decisión judicial y por tanto más idóneo con la necesidad de tutela expedita de los derechos constitucionales aludidos por el artículo 28 de la Constitución. Para ello, invocó la aplicación inmediata del artículo 27 y la atribución conferida por el artículo 335, apartándose del precedente asentado en la sentencia 2551 del 24 de septiembre del 2003, de manera de llenar el vacío legislativo que existe en torno a esta novísima acción constitucional de la habeas data. Para tal efecto, dado el carácter vinculante de la sentencia, al ser una jurisprudencia, la Sala resolvió implementar a partir de esa fecha y hasta que la Asamblea no legisle un procedimiento para el tema, un procedimiento, pues establece un nuevo procedimiento. ¿Cómo va a ser? En primer lugar, el proceso debe iniciar por escrito y el demandante debe señalar en su solicitud las pruebas que desea promover. El incumplimiento de esta carga produce la preclusión de la oportunidad, no solo de la oferta de las pruebas omitidas, sino también de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos que cuente el demandante para la acción. Las pruebas se deben valorar por la sana crítica, excepto la prueba instrumental, que tiene un valor establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil para los documentos para los documentos públicos y el artículo 1363 para los documentos privados. La parte accionante debe consignar conjuntamente con el libelo de la demanda el documento fundamental de la pretensión, con el objeto de cumplir con lo señalado en la sentencia
1281 del año 2006. En efecto, con anterioridad al último fallo del 2006, la sala ya había admitido acciones de habeas data que no habían sido acompañadas con algún documento fundamental o indispensable que comprobase, por ejemplo, la existencia de un registro policial que se pretendía destruir o actualizar. Criterio que, sin embargo, fue cambiado con la sentencia del 1281 del 2006, exigiéndose en lo sucesivo que las demandas se consignen el documento fundamental de su pretensión. De manera que conforme al parágrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la falta de consignación de un documento indispensable o fundamental acarreará la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. A tal efecto, la sala consideró que, por ejemplo, en materia policial, existiendo procedimientos administrativos destinados a la exclusión de datos, la pretensión por parte de un accionante de un dictamen de respuesta expedita por una autoridad policial. Caso de que éste no satisfaga enteramente la solicitud del requirente, se debe entender que cumple cabalmente con el requisito de admisibilidad de presentación de un documento fundamental, dispuesto en el parágrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la presentación de la habeas data. Ello no excluye, sin embargo, que el accionante pueda presentar sustitutivamente cualquier otro documento que sirva como medio probatorio en la existencia indiscutible de un registro policial, por ejemplo. En tercer lugar, una vez admitida la acción, debe ordenarse la notificación del presunto agraviante para que se presente ante la Secretaría de la Sala Constitucional a conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral, la cual debe tener lugar tanto en su fijación como para su práctica dentro de las 96 horas siguientes a partir de la última notificación. Para dar cumplimiento a la brevedad y para no incurrir en excesivos formalismos, la notificación puede ser practicada mediante una boleta, comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de comunicación interpersonal, dejando al secretario de la sala constancia detallada de en autos de haberse efectuado la notificación y sus consecuencias. En cuarto lugar, se debe ordenar la notificación al fiscal general de la República. Quinto paso, en la oportunidad fijada para la celebración de la audiencia, las partes oralmente deben proponer sus alegatos y defensas. La sala debe decidir si hay lugar o no a las pruebas y las partes pueden ofrecer los que consideren legales y pertinentes. Los hechos esenciales para la defensa del presunto agraviante, así como los medios que ofrecen, deben recogerse en un acta, al igual que las otras circunstancias del proceso. En sexto lugar, en esa misma audiencia, la Sala Constitucional debe decretar cuáles son las pruebas admisibles y necesarias y de ser admisibles deberá ordenar su evacuación en la misma audiencia, pudiendo diferirse la oportunidad para su evacuación. Séptimo, la audiencia oral debe realizarse con presencia de las partes, pero la falta del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos de que el tribunal considere que los hechos alegados afecten el orden público, caso en el cual puede inquirir sobre los hechos alegados en un lapso breve. La falta de comparecencia del agraviante no acarrea la admisión de hechos, pero la sala puede diferir la celebración de la audiencia o solicitarle al presunto agraviante que presente un informe que contenga una relación súcita de los hechos. La omisión de la presentación de este informe se entenderá como un desacato. Octavo, en caso de que exista una litis consorcio necesarios, activo o pasivo, cualquiera de los litis consortes que concurran al acto representará al consorcio. En el desarrollo de la audiencia y la evacuación de las pruebas estarán bajo la dirección de la Sala Constitucional, manteniéndose la igualdad entre las partes y el derecho a la defensa. Todas las actuaciones deben ser públicas, salvo que la sala decida que será a puerta cerrada, ya sea de oficio o a solicitud de alguna de la parte, por estar comprometida la moral y las buenas costumbres o porque existe una prohibición expresamente establecida en la ley. Décimo, una vez concluido el acto oral, el magistrado debe deliberar y podrá, primero, decidir inmediatamente, en cuyo caso debe exponer de forma oral los términos del dispositivo del fallo, el cual debe ser publicado íntegramente 5 días después de la audiencia.
El dispositivo del fallo lo debe comunicar el magistrado, presidente de la Sala Constitucional, pero el extenso de la sentencia lo redacta el magistrado ponente. Segundo, diferir la audiencia por estimar que es necesario la presentación o evacuación de alguna prueba o recaudo que sea fundamental para decidir. En ese mismo acto se debe fijar la oportunidad de la continuación de la audiencia oral. Lo correspondiente a la recusación y demás incidencias procesales y en general todo lo que no está previsto en el procedimiento establecido en la sentencia, se debe aplicar lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De esa forma, ante la carencia del legislador de establecer el procedimiento de las acciones de la vieja data, ha sido el juez constitucional el que ha suplido la abstención estableciendo en sus sentencias el procedimiento a seguir. Es decir, una vez más, el juez constitucional pues, ha asumido un rol legislador positivo en materia de derecho procesal constitucional. El recurso de hecho. El recurso de hecho, regulado por el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 305 al 309, constituye una garantía procesal del derecho a la apelación, que tiene por objeto la revisión de juicio emitido por un juez de la causa en torno a la admisibilidad del recurso ejercido. La Sala Político-Administrativo, en fecha 19 de febrero del 2000, estableció que supone como presupuesto lógico, en primer lugar, la existencia de una decisión susceptible de ser apelada y, en segundo lugar, que el ejercicio válido del recurso de apelación contra esta y, finalmente, que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión de dicho recurso o lo haya limitado a un solo efecto devolutivo. De igual forma, la doctrina de la Sala Constitucional establece que el recurso de hecho es una garantía procesal del recurso de apelación, el cual se dirige contra el auto que al pronunciarse sobre la apelación propuesta por una de las partes la declara inadmisible o la admite a un solo efecto devolutivo. También la Sala de Casación Civil, en su fallo del 8 de junio del año 2000, estableció que el objeto de este recurso es solicitarle a un tribunal superior que ordene oír la apelación denegada o que la admita en ambos efectos cuando ha sido oída en un solo efecto. De manera que puede afirmarse que este recurso está dirigido a permitir a los justiciables, es decir, el administrado, la satisfacción de una garantía de doble grado de jurisdicción. Ahora bien, la sala de casación, perdón, la sala político-administrativo advierte que el ejercicio de este recurso en un juicio de una acción de amparo constitucional que ha tenido su doble grado de jurisdicción realmente no es viable, pues en efecto no puede ser objeto de trámite cuando se observa que lo pedido no ostenta sustento o justificación jurídica. En este caso, la imposibilidad de tramitar lo solicitado deviene de la inexistencia manifiesta del estamento legal, que permita la segunda impugnación ordinaria de la sentencia de mérito en los juicios de amparo y por consiguiente recurrir de hecho cuando se decrete la inadmisibilidad de este medio recursivo, razón por la que debe declararse improponible el recurso intentado. El juez constitucional de esa manera va a garantizar el ejercicio adecuado del recurso de hecho, tras impedir que fuera dotado como un instrumento para abrir una tercera instancia del proceso de amparo, sobre todo cuando el postulado de la doble instancia o doble jurisdicción es un principio general del derecho procesal venezolano. Nuestra ley contempla en el último aparte del inciso primero del artículo 49 de la Constitución el derecho de recurrir de sentencias ante una instancia superior, el derecho de recurrir a sentencias ante una instancia superior en grado de jurisdicción y se trata de la fundamentación constitucional de la garantía del debido proceso, según la cual toda persona declarada culpable tiene el derecho a recurrir al fallo condenatorio, cuando a su vez esté estrechamente vinculado con la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución. Revisión constitucional. Es la potestad de revisar las sentencias por parte de la Sala Constitucional de conformidad al artículo 336, numeral 10 de la Constitución. La Sala tiene la facultad de revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional o cuando hayan ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, con el objetivo de garantizar la uniformidad de interpretación de las normas y principios constitucionales.
y así como la eficacia del texto fundamental y la seguridad jurídica. Sin embargo, la propia Sala Constitucional, sin fundamento jurídico alguno, ha hecho una extensión de dicha potestad en toda clase de sentencia definitiva, incluso aquellas dictadas por otras salas. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿es la revisión constitucional una acción o un recurso? A nuestro juicio, la revisión constitucional contra sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas participa en las características o engloba las características de una acción constitucional y de recurso extraordinario. No obstante, la Sala Constitucional ha considerado que la revisión como una facultad potestativa, estableciendo que esta revisión no constituye una tercera instancia ni un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones o sufi- eh, sufrimientos de injusticia, sino es una potestad extraordinaria y excepcional que tiene la Sala Constitucional, cuya finalidad es mantener la uniformidad de criterios en resguardo, pues, de una materia como es la supremacía y efectividad de las normas. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, se trata de una potestad o facultad discrecional privativa del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional revisa si el juez o el órgano jurisdiccional ha cumplido con su función conforme a las exigencias constitucionales establecidas en los derechos y garantías de la Carta Magna. La sentencia puede no alcanzar a ser sentencia y comprueban vicios o infracciones, violaciones constitucionales en el momento de la decisión judicial o la justificación de ello. Se trata de actos de lesión constitucional o errores grotescos. Asimismo, es una facultad o potestad discrecional y prudente por cuanto revisa sentencias definitivamente firmes, es decir, se trata de un mecanismo o medio constitucional que limita en forma expresa la cosa juzgada judicial. Además, la sentencia que da pie al ejercicio de la potestad extraordinaria de la revisión es aquella en la cual existen contradicciones entre el sentido de los hechos reales sustanciales del asunto y el sentido del género legal fundamental normativo que debe regir el asunto sometido al conocimiento del juzgador, por lo cual la sentencia excede del límite de las posibilidades interpretativas del juez. En consecuencia, esta sentencia que viole la Constitución solamente podrá ser aproximada y transitoria, puesto que no está firme, basada en la realidad ni es permanente, y por lo tanto la aparente cosa juzgada que produce no puede tener ninguna fuerza definitiva. Además, tiene como finalidad establecer los principios constitucionales que sustentan el carácter normativo de la Constitución y la uniformidad en la interpretación de las normas constitucionales y legales. También tiene como una función preventiva, por cuanto evita la responsabilidad del Estado por error judicial, independientemente del ejercicio de la demanda de responsabilidad civil en contra de jueces, con jueces asociados. Y previene, además de un error judicial, el fraude, el dolo, la falta de lealtad y la probidad en el proceso. Tiene como consecuencia jurídica declarar la inexistencia o nulidad del proceso y de la sentencia definitivamente firme. Asimismo, esta sentencia de revisión, al restablecer la legalidad constitucional, censura las actuaciones de los intervinientes en el proceso y ordena sus sanciones y correctivos. Finalmente, es una decisión de tiene un carácter de orden público. ¿Por qué? Pues los intereses colectivos involucrados en la revisión van más allá de los intereses individuales que conlleva un asunto sometido a revisión. Con esto finalizamos nuestra última unidad. Cualquier duda o pregunta relacionada con el tema pueden escribirme a través de la mensajería y en la brevedad posible la aclararemos. Fue un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.